Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Para mí un gozo de que podamos compartir lo más sagrado, lo más maravilloso, lo más perpetuo que el Señor nos ha dado. Y me refiero a su palabra bendita. El Señor Jesús en una oportunidad dijo que los cielos pasarían, la tierra pasaría, pero su palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios es eterna porque la palabra es Cristo, el Mashiach, el único, el soberano. Amén, mi amado hermano, por eso permanece viva. Lo único que puede provocar vida en un individuo es la palabra bendita de Dios. Porque como digo, la palabra es vida, es Cristo mismo, es Jesús manifestado a cada uno de nosotros. Hay un capítulo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que habla y dice algo bien hermoso con respecto a lo que estoy diciendo, pero ya vamos a tocarlo ya. Bienvenido a la sintonía de esta semana a través de este canal en YouTube. ¿Cómo encuentra usted este canal? A nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. ¿Ya? Usted solamente eso tipea en su computador o en su control remoto de su televisor o en su celular e inmediatamente le aparecerá el canal. Lo importante para usted y también para mí es que usted pueda suscribirse a este canal porque es gratis. Yo creo con todo mi corazón, aunque nunca me dejo llevar por el yo creo, ¿ya? Pero creo en mi corazón que este programa ha sido de beneficio para muchos hermanos, para muchas hermanas. Así que para mí es un privilegio que el Señor único y soberano Dios me ha dado para compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, no para entretener a nadie, no para decir las actividades que tenemos como congregación. No, aquí estamos, hermano, para buscar lo sustancial, buscar lo que realmente nos importa. Y es lo que nos dice la palabra bendita de Dios. Así que bienvenidos a este canal. Suscríbanse porque eso es gratis. Saludo a los hermanos que me oyen en este día a través del 107.3 en FM. El link de esa radio para que usted lo pueda oír también en internet es el www.radiolabrisa.com, ¿ya? www, ¿ya? .radiolabrisa.com. Es una radio local de Lampa que cubre gran parte de la provincia de Chacabuco, en donde estos días han tenido calores intensos en aquellos lugares. Estamos pasando por una ola de calor tremenda acá, pero bueno, el verano es para eso, aunque todavía no entramos al verano. El verano es para que haya calor y el invierno es para que haya frío. Así que tanto el uno como en el otro no nos es impedimento para servir al Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Así que bienvenidos, como digo, a esta sintonía. Ayer nos reunimos en Buchef 10:45 a las 9:30 de la mañana. Los que no fueron se la perdieron nada más, porque tuve una reunión de mucha instrucción y muy hermosa a la vez. Los hermanos, la verdad, eso es lo que me alegra el alma, el espíritu, el corazón, cuando los hermanos se van contentísimos, cuando los hermanos quieren seguir oyendo, pero por problemas de horario, porque ese lugar lo arrendamos por unas horas, tenemos que poner fin al culto. Pero gracias al Señor que hemos llegado a un acuerdo con la dueña de ese lugar, que ella se ha asociado a nosotros. Eso es lo maravilloso, ¿ya? Esperando que haya una conversión plena, ¿ya?
y hemos llegado a un acuerdo de que el día jueves también nos reunimos allí a las 7 de la tarde, en donde realizamos un discipulado, en donde allí los hermanos preguntan, hermanos, y hay unas conversas bíblicas extraordinarias. Y de allí sacamos la enseñanza que el Señor nos entrega. Allí llega un momento en que los hermanos menguan, ¿no es cierto? Entonces se levanta la palabra de Dios y comienza a aclarar todos los términos que tienen los hermanos. Creo que fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús cuando se juntaba con sus discípulos. Allí el Señor oía a sus discípulos, los oía atentamente para ver qué había en el corazón, porque eso dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para conocer a un hermano, una hermana o a un individuo, debemos dejarlo hablar y allí manifestará lo que abunda en su corazón, ¿ya? Y de ese buen tesoro que el Señor puso en nuestro corazón sacamos cosas viejas y nuevas, que es la sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos oímos, luego viene y todos menguamos y la palabra de Dios se manifiesta y nos aclara todos los planteamientos que pueden haber, porque sí podemos tener planteamientos, pueden ser acertados o erróneos, pero ahí está la palabra de Dios para aclararnos, para declararnos, para que nos abra los ojos del entendimiento. Ya el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos ya resucitado, Él comenzó a hablarle acerca de la Torá, de lo que la Torá hablaba acerca de Él, ¿ya? Y comenzó, mi amado hermano, por la ley de Moisés, pasó por los profetas y por los salmos, y mientras les hablaba el Señor, mientras ellos se callaron y comenzaron a prestar atención a lo que el Señor les decía, entonces fue en ese instante cuando un individuo presta atención a lo que la Escritura enseña, allí el Señor hace una obra extraordinaria. Le abre el entendimiento para que pueda comprender las Escrituras. Amén, mi amado hermano. Ya. Y eso es lo que nos sucede. Eso es lo que le debe suceder a la iglesia. La iglesia, cuando se comparte la Escritura, no debe haber un monólogo. Uno debe oír a los hermanos, uno debe prestar atención. Y allí nosotros vamos descubriendo cuando un hermano está acertado, si ha ido creciendo, o simplemente cuando un hermano todavía no, o aunque está en ese proceso, ¿no?, de madurez, pero aún no ha llegado a esa madurez, entonces uno tiene que retroceder para que podamos explicarle nuevamente a nuestro hermano para que pueda comprender las Escrituras. ¿Recuerda usted lo que dijo mi hermano Pedro? Ya en el segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice que la paciencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo, es para salvación. ¿Ya? Así como nuestro hermano Pablo, a ver, se lo voy a leer textualmente, ya, para que usted sepa lo que se dijo en ese instante por boca de nuestro hermano Pedro. Verso 15, segunda de Pedro 3:15, dice: y tener entendamos que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus cartas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. Sí, porque hay cosas que son difíciles de entender. Yo como comencé a comprender las Escrituras cuando me metí en la Escritura y le pedí al Señor que me abriera el entendimiento. Y eso ocurrió hace más de 40 años atrás, ¿ya? Y conozco las Escrituras y el Señor me ha dado entendimiento, ¿ya? Entonces, cuando dice aquí, como nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, ¿no es cierto?, dice que habló de todas estas cosas que eran difíciles de entender.
Yo sé que hay hermanos que de repente se le hace difícil de entender. Entonces allí debe aplicar el enseñador la sabiduría que Dios le ha dado, ¿ya? Para poder retroceder y tomar desde el principio, por amor a aquel hermano o a aquella hermana, lo que la Escritura nos enseña, ¿ya? Entonces dice que en casi todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, las personas que no tienen doctrina, ¿ya?, e inconstantes, las tuercen. He allí cuando una persona, por eso nosotros como pastores, y esto es un mensaje para todos mis hermanos pastores que me oyen, y a mis hermanos que también me ayudan a pastorear en la congregación, uno debe tener esa paciencia, ¿ya? Mi hermano Eugenio Escalona, que es uno de los ministros de la iglesia, también dice la paciencia de mi hermano Waldo para enseñarnos. Es que de eso debemos armarnos. Un siervo genuino de Dios debe hacerse de la paciencia, retroceder y poder, por amor a aquel hermano o hermana, poder exponer los rudimentos de la palabra de Dios, los principios elementales, para que allí el fundamento sea puesto y sobre ese fundamento ese hermano o esa hermana comience a edificar o sobreedificar. Amén, mi amado hermano, espero que me entiendan lo que digo. Pero el peligro está en eso, que estas cosas que muchas veces son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y ese es el peligro, como digo, cuando nosotros no nos detenemos por amor a ese hermano, explicarle el ABC del Evangelio. Amén. Porque eso, los astutos, que hay miles de astutos, hay muchos, son más que nosotros, los verdaderos, usan las palabras que la persona no la entiende porque son difíciles de entender y las tuercen. ¿Me entiende? Mire, voy a leer esto entonces, dice. Verso 16 nuevamente. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, nuestro hermano Pablo, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen doctrina, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ya? No solamente ese individuo indocto que no tiene doctrina, que no fue entregado a esta forma de doctrina, porque si no tiene doctrina, no ha habido intervención de Dios en él. Hermano, entendamos eso. Es probable de que a lo mejor alguien se moleste por lo que yo digo. Pero si no hay una intervención de Dios en un individuo, hermano, nunca va a entender la doctrina del Señor a la cual fuimos entregados. Romanos capítulo 6. Es decir, que ni siquiera nosotros lo decidimos. Fue el Señor el que nos entregó a esta forma de doctrina, para que el entendimiento se abra. Entonces estos indoctos que no tienen doctrina, tampoco han tenido una intervención de Dios, porque son inconstantes y tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y no solamente se pierden ellos, sino aquellos que le prestan atención. Por eso es peligroso, tenemos que tener cuidado. Y aún se los decía a mis hermanos ayer. Cuando enseñamos estos principios, en donde la Escritura, revelada a nuestro corazón, nos pone en una excelencia, en donde somos una posesión exclusiva del Señor, también es peligroso enseñarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el indocto, muchas veces, acá en Chile decimos así, los humos se le van a la cabeza. ¿Ya? Es una figura de que una persona que se le llena de humo el entendimiento y no entiende nada. Y cree que porque lo que oyó ya está listo, ya conoce todo. No, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, dijo Pablo, y lo digo yo también, ¿ya?
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, al premio, al supremo llamamiento de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, voy prosiguiendo a la meta. Amén, mi amado, búsquelo ahí en Filipenses capítulo 3. Bendito sea Dios. Entonces no pretendo yo haberlo alcanzado. Yo cada día debo seguir aprendiendo, debo seguir madurando, debo seguir creciendo en el Espíritu del Santo, y mi intelecto y mi concepción humanista debe menguar cada día, porque si hago aflorar mi condición humanista, todavía estoy manifestando que voy montado en el caballo de la soberbia. Sí, el Hijo de Dios mengua, ¿ya?, para que Cristo aflore en él, para que Cristo sea formado. Si ese principio no está en nosotros, entonces, hermano, nunca hemos nacido de nuevo. Si usted ve un hombre vanaglorioso, un hombre que quiere, porque hay miles de aquellos, ¿ya?, en donde quieren mostrar cómo Dios los ha bendecido con respecto a lo material que han adquirido, ese hombre todavía va montado en el caballo de la soberbia, como lo iba Saulo de Tarso, ¿ya? Y si ese hombre está en el plan de Dios, Dios tiene que votarlo. ¿Y por qué a ese tipo de hombres Dios no los ha votado? Porque no son simiente de Dios. Simplemente han entrado para hacer de la piedad una fuente de ganancia. Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta. Entonces aquí nosotros tenemos que tener discernimiento. Es lo que le planteé en el discipulado, mis hermanos. Y el discernimiento, ¿sabe cómo viene, hermano? No es por imposición de manos. No es algo milagroso que cae sobre nosotros. No. El discernimiento es a través de las Escrituras cuando las conocemos. Sí, porque el mismo hermano Pablo, cuando le habla a Timoteo, se lo voy a leer, primera de Timoteo, capítulo 4, mire lo que dice aquí la Escritura, mi amado hermano. Esto usted vaya anotando ahí, después dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. O sea, oyeron, les gustó esto, y luego cuando se planteó la verdad del Cristo, esa gente se apartó. No quiso. ¿Ya? Porque en un sistema está más cómodo. Porque en el sistema religioso no hay una serie de demandas de santidad y de sumisión a lo que la Escritura nos enseña. Entonces dice que muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, todo lo que no está en la Escritura es una doctrina de demonios, porque no está en la Escritura. Y yo he tratado por años manifestar tantos misterios que el Señor tiene con respecto, por ejemplo, al misterio de la piedad, con respecto al misterio de la fe, con respecto al misterio, hermano, de Jesús el Cristo. Bendito sea Dios. Con respecto al misterio de Israel. Es decir, hermano, hay misterios que el Señor debe aclararnos a nosotros. Lo que Él quiera revelarnos, porque debemos entender primero que nada eso, que Dios revela lo que quiere revelar. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bendito sea Dios. Es decir, que hay cosas secretas que solamente le pertenecen a Él. Nosotros no estamos capacitados, hermano, corporalmente, mentalmente, para poder recibir las cosas secretas del Señor. Solamente Dios revela. ¿Y cómo lo revela? No lo revela cuando usted está soñando. No.
La revelación es a la luz de las Escrituras. Es cuando Dios le abre los ojos del entendimiento y usted comprendió lo que la Escritura le está diciendo. Amén, mi amado hermano. Entonces, mire, quiero leer un poquito esto. Entonces, muchos, dice, a ver, ¿dónde estoy? Leo de nuevo. Pero el Espíritu del Eterno dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, primero prohibirán casarse. Qué tremendo. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. Ahí tenemos un caso. ¿Ya? Otro caso, lo leo, que es más puntual. ¿Ya? Miremos lo que dice mi hermano Juan en su primera carta, capítulo 4 también. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted puede probar un espíritu si es de Dios o si no es de Dios? ¿Cómo? ¿Qué elemento, qué arma, qué herramienta el Señor nos dio para probar los espíritus si son de Dios o si no lo son? Es su palabra. Cuando usted y yo hemos sido instruidos en su palabra. ¿Sabe? El ministerio de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente. ¿Ya? 1 año y medio el Señor, su ministerio fue público. ¿Por qué fue público? Porque el Señor se compadeció de la tragedia humana, del drama trágico que vivía el alma, los cuerpos. Y el Señor hizo milagros, hizo sanidades, alimentó a multitudes, hermanos amados. Y si se escribieran, dice mi hermano Juan, si se escribieran todos los milagros que el Señor hizo en la tierra, no cabrían los libros escritos en este planeta. Porque el Señor hizo grandes cosas, porque miró la tragedia humana, la miró y se dolió el Señor. Y el Señor hizo milagros, sanó a gente leprosa, que él sabía que después no lo iban a agradecer. Qué tremendo es eso, mi amado hermano. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque Dios es misericordioso. Pero la segunda parte de su ministerio, que duró casi 2 años, se dedicó a enseñarle a sus discípulos. Y le enseñó, imagínense qué privilegio tuvieron esos hermanos, que el mismo Señor Jesús, el Cristo, sentado en medio de ellos, enseñándoles. El mismo Dios, único y verdadero, manifestado en carne. Y aún así no lo entendieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo: yo les voy a decir algo. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendría el Consolador. Entonces me voy para mandarlo en mi nombre. Bendito sea Dios. Y esté en ustedes, no con ustedes, sino en ustedes, dentro de sí. ¿Ya? Él los guiará, bendito sea Dios, a toda verdad y a toda justicia. Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Bendito sea Dios. Él me glorificará, que habla de su propio espíritu. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Jesús, que es imprescindible en la vida de un hijo de Dios. Y ese Espíritu de Dios está inserto en las Sagradas Escrituras. Entonces dice Juan, primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, no dice pocos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué tremendo, ¿ya? Entonces, esta es una dedicación, hermano,
fervorosa que hay en nuestro corazón para poder hacer entender a los hermanos con el Espíritu del Santo obrando en el corazón de ustedes, como lo hizo en mí y sigue haciéndolo. Vuelvo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Entonces quedábamos que habían cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿dónde estoy?, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, porque hoy día usted ya no queda en un estado de ignorar lo que le está diciendo el Señor a la luz de las Escrituras. Y esto el Señor se lo dijo a través de la boca de Pedro, como hoy día lo está haciendo a través de la boca de Waldo. Entonces dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, tengan cuidado, ¿ya? No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El Señor, cuando nos establece, nos da una firmeza, ¿ya? Nosotros nos fortalecemos en el poder de su nombre y en el poder de su fuerza, ¿ya? Efesios capítulo 6, verso 10. Bendito sea Dios. Cuando Pablo dice, hijitos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque siempre el malo vendrá y atacará a quien el Señor reprenda. ¿Ya? Esta experiencia la tengo todos los días, mi amado hermano. Y veo la maldad de este mundo. Pero ya lo vamos a hablar. Entonces dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. ¿Ya? ¿Cómo me guardo yo? Cuando conozco la Escritura, cuando me paro delante de un hombre que me está hablando de Dios, yo debo discernirlo a la luz de las Escrituras. Es lo que hicieron los varones de Berea, siempre lo digo. Capítulo 17, el libro de los Hechos, verso 10 en adelante. ¿Ya? Que estos investigaron al otro día, después de haber oído a nuestro hermano Pablo y a Silas, ellos se gozaron por lo que estaban oyendo, hablando estas cosas del misterio de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es leer, sino averiguar, investigar. Y ellos escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas que decía Pablo y Silas eran conforme a las Escrituras. Los varones de Berea. Hermano amado, es el deber que usted tiene. Cuando usted me oye a mí o puede oír a cualquier otro predicador, usted tiene que discernirlo a la luz de las Escrituras. No podemos decir amén a buenas y a primeras, sino que tenemos que discernir a ese individuo a la luz de las Escrituras. El que habla, dice este mismo hermano Pedro en el capítulo primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, ¿ya? Que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo leo. Cada uno, el don que ha recibido, ministrelo a otros, ¿ya? Como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿ya? Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese don perdonador, Dios usa elementos para manifestarnos ese regalo de perdón y de misericordia para habilitarnos en su justicia plena, para habilitarnos, en otras palabras más simples, para capacitarnos para que andemos en su verdad. Amén, mi amado hermano. Usted dirá, pero ¿de qué me sirve todo esto, pastor, si yo tengo que levantarme todos los días temprano y trabajar y soportar gente insoportable? ¿Ya? Bendito sea Dios. Mis actividades empiezan a las 6 de la mañana, mi amado hermano, ¿ya? Y a veces terminan tarde. Y debo levantarme contento, porque este día es el día que me dio el Señor. No sé lo que me ha de suceder, por eso en la mañana temprano presento un devocional, ¿ya? Mi oración matutina.
Y diciéndole, Señor, yo soy un menesteroso, soy un hombre necesitado. Y lo planteo y se lo digo. Estoy contando algo íntimo. Y se lo digo, Señor, a usted que soy un menesteroso porque usted es Dios. Porque usted no tiene necesidad de nada. Porque usted es Dios. Es usted el que nos sustenta a nosotros. Por eso cada mañana doblo mis rodillas. ¿Me entiende, mi amado hermano? Soy un hombre que dependo de Dios igual que usted. Entonces no sé lo que me depara el día, ¿ya? Me voy a enfrentar quizás a muchos demonios porque este mundo está infectado de demonios. Lo hemos visto en la conducta de las personas. Hay una violencia extrema. En nuestro país, Chile, hay una violencia extrema, mi amado hermano. Ya no hay miramiento ni por la vida de niños, ni de ancianos, ni de mujeres, nada. Aquí se ha desatado una violencia tremenda, mi amado hermano. Y los que debieran velar por esto, con leyes, no lo hacen. Qué tremendo es eso. Siendo que nuestro país, hermano, hasta el 2020... se creía que nuestro país salía del subdesarrollo y de allí el país pasaría a ser un país desarrollado. Es un país que nuestro país fue muy admirado en toda Latinoamérica, como surgió un estado de desarrollo en nuestro país. Pero vinieron nuevas autoridades y todo aquello se fue al suelo, mi amado hermano. No estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad. Y eso que llegó al suelo, en donde entraron gente a nuestro país que pervirtieron nuestras costumbres. Porque nuestro país era un país muy republicano, mi amado hermano. Era un país que, a pesar de la maldad, porque ha habido maldad siempre, pero era un país que guardábamos los principios morales. Pero hoy día no lo vemos, porque todo esto se desató. Hay una invasión demoníaca. Bendito sea Jesucristo que nos guarda de esa invasión demoníaca. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu del Santo. Ya, me voy para otro lado. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y este es el verso 11 que quiero destacar, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, ponga atención, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo el Señor, por este nombre bendito. Nosotros glorificamos a Dios en Jesucristo el Señor, porque Él es Dios, ¿ya? A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, mi amado hermano. Este Dios grandioso. A ver, me voy a ir a una porción de la Escritura. Al final saludamos. Quiero llevarlo a un texto que está en el capítulo 45 de Isaías. Y voy a leer la versión aramea traducida al español. He estado hablando de la semana pasada con respecto al único Dios, porque fuera de Él no hay Dios. Amén, mi amado hermano. Y aquí esta porción nuevamente lo declara, que Dios es único y los ídolos, que viene de la palabra idea o ideología o idolatría, son nada. Absolutamente es invención humana. Toda la ideología, todos los ídolos que se han levantado. Porque los ídolos nacen y perecen. Mas nuestro Dios permanece de siglo en siglo, eternamente y para siempre. Que Él estuvo muerto, sí, y muerto por usted y por mí. Pero al tercer día fue levantado por el poder de Dios de entre los muertos. Bendito sea Dios. Y estuvo 40 días en la tierra después de haber resucitado, enseñándole a nuestros hermanos con respecto al reino. Amén, mi amado hermano. Y luego de 40 días, el Señor fue alzado y fue a sentarse
aleluya, en la diestra de su majestuosidad. En otras palabras, se fue a sentar en el poder de su majestad. Bendito sea Dios. Es decir, el Señor cumplió la misión y volvió a ser lo que siempre ha sido: Dios único y verdadero. Amén, mi amado hermano. No hay tres dioses. Aquí hay un solo Dios. Mire lo que dice. Verso 20. Isaías capítulo 45, verso 20. Isaías 45, verso 20. Reúnanse y vengan. Mire el llamado que hace el Señor. ¿Ya? Reúnanse. Es lo que pretendemos nosotros. Reunir a la iglesia de Jesucristo. Es nuestro afán, nuestro anhelo, en nuestra oración, mi amado hermano. Entonces dice, reúnanse y vengan. Acérquense juntos. Ustedes, los que han sido liberados de las naciones. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Liberados, es decir, fuimos apartados. Ayer hablábamos acerca del perdón. ¿Ya? Y gracias sean dadas al Señor que podemos investigar las Escrituras. Y las Escrituras, cómo nos aclaran los términos que muchas veces han sido manipulados en estas nuevas versiones. Pero ya otro día hablo de eso. Entonces dice, reúnanse y vengan, acérquense juntos, ustedes, los que han sido liberados de las naciones, los que portan imágenes de madera y rinden culto a un Dios que no puede salvar, carecen de conocimiento. Cuando habla esto, gente que el Señor la ha llamado, pero persiste la ideología en su mente. Ese individuo debe disponerse, como lo decía anteriormente, a que el Señor lo haga una nueva criatura. Lo he dicho, amado hermano. Ser evangélico no significa nada. Ser católico, menos. Pertenecer a una secta religiosa, mucho menos. Entonces, ¿qué sirve delante de Dios? Ser una nueva creación. Ser una nueva criatura. Ser, hermano, un individuo que ha recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre para que Dios le dé la potestad o la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y el verbo hecho o hacer significa formar. Y esa formación es un proceso que debemos vivir. ¿Y cómo lo vivimos? Cuando nos acercamos, cuando nos juntamos, cuando hacemos iglesia, cuando entendemos que el Señor nos ha liberado de las naciones que tienen sus propios dioses. Pero si nosotros todavía traemos nuestras ideologías, estamos carentes de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Entonces dice, y ahí ese individuo necesita ser adoctrinado. Dice entonces, los que han sido liberados de las naciones, los que portan imágenes de madera, los que rinden culto a un Dios que no puede salvar, carecen de conocimiento. Y ahí está el punto. Carecen de conocimiento. Estoy leyendo una versión aramea, mi hermano, traducida al español. Luego dice, declaren y acérquense. Entren todos en consulta. Es lo que nosotros hacemos, amado hermano. ¿Ya? Porque yo consulté mucho al Señor. Yo cuando estuve en el sistema religioso, yo quería que me enseñaran. Pero después descubrí que no me podían enseñar porque ni siquiera ellos sabían la doctrina. Entonces tuve que meterme, yo niño todavía en Cristo, y tuve que meterme en oración y en ayuno ferviente. Y le reclamé al Señor, le dije, hasta que usted me abra el entendimiento, yo no voy a soltar esto. Como lo he dicho, que muchas veces mi esposa pensó que yo me estaba trastornando. ¿Ya? Y el Señor me respondió, porque lo busqué. Aplicó la regla de oro. Mateo capítulo 7, verso 7. Se aplicó
esa regla de oro. Amén, mi amado hermano. Entonces dice, declaren y acérquense, entren todos en consulta. ¿Quién desde tiempo antiguo declaró esto? ¿Quién desde el principio lo hizo saber, sino yo, Hachén Adonai? Qué tremendo, mi amado hermano. Es decir, que los misterios están encerrados en el eterno Señor. Ese que fue en el principio, yo el último, dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el Señor dijo, yo, el primero y el último, el principio y el fin, Alfa y Omega. ¡Qué maravilloso! El mismo Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es manifestado en carne, para abrirnos el entendimiento. Entonces dice, ¿quién desde tiempos antiguos declaró esto? ¿Quién desde el principio lo hizo saber, sino yo, el eterno Señor? No hay otro Dios sino yo, Dios justo y salvador. Amén, mi amado hermano. No hay otro Dios sino yo, dice el Señor, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. No hay una segunda, ni siquiera una tercera persona. Dios es uno. Que Él se manifestó en carne, que Él se despojó a sí mismo y se humilló, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fue por amor a usted y a mí, por amor a toda su iglesia. Qué maravilloso es eso, el amor inalterable de Dios por cada uno de nosotros. Amén, mi amado hermano. Y si usted ha conocido esto, y ya le voy a tocar Eclesiastés, voy a apurarme. Entonces dice, no hay otro Dios sino yo, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Acérquese a mí, o acérquense, a mí, y serán salvos todos los extremos de la tierra, porque yo soy Hachén Adonai y no hay otro fuera de mí. Promesa de Dios. Por mí mismo he jurado, porque no hay otro mayor. Por eso en Filipenses, cuando nosotros leemos en el capítulo 2, verso 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús el Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se despojó a sí mismo, porque no había otro mayor de quien despojarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese es el mismo Dios que habla el Antiguo Testamento. Bendito sea Jesucristo. Porque yo soy Hachén Adonai y no hay otro fuera de mí. Por mí mismo he jurado. De mi boca ha salido palabra de justicia. Palabra que no serán revocadas. Lo que Dios promete, lo cumple. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, dice esta versión. Lo mismo que encontramos en Filipenses, capítulo 2. Léalo, por favor. Bendito sea Dios. Que de mi boca ha salido esta palabra de justicia, palabras que no serán revocadas. Que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué dijo Pablo con respecto a nuestro Señor Jesús? Quiero leer esto para que quede claro. Si no alcanzo a terminar hoy día, tengo toda la semana. Mire, bendito sea Dios. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó o se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿ya? En la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Eterno también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
Mire lo que decía Isaías 45. ¿Cómo dice acá? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el amo, el dueño, el Señor, el yo soy. Amén, mi amado. Entonces dice que, leo Isaías 45:23, parte B, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará o confesará toda lengua y dirán, en Hachén Adonai está la justicia. Qué maravilloso. Aún los poderosos vendrán a él, y todos los que opriman serán cubiertos de vergüenza. En mí será justificada y llena de gloria toda la simiente de Israel. Bendito sea Dios. Solo en Jesús. Y no hay otro fuera de él. Quiero irme al libro de Eclesiastés capítulo 5. Conociendo esto, porque quizá usted se maravilla cuando hablamos de la grandeza del único y soberano Dios. Quizá usted se maravilla porque el Señor le está abriendo el entendimiento para comprender las Escrituras. Mire lo que dice aquí, que esto lo tengo postergado hace varios días atrás. Capítulo 5, verso 1 del libro de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? Su iglesia. No es un recinto de ladrillos con cemento, no. Su iglesia es o está compuesta por gente que hemos nacido de nuevo. Por gente que en nosotros ocurrió un hecho portentoso que nos hizo nuevas criaturas. Y cuando esas nuevas criaturas se manifiestan, entonces declaramos nuestro amor y nuestro servicio al único y soberano Dios. Demanda que Dios le hizo al pueblo de Israel, mi amado hermano. A ver si lo encuentro y se lo leo rápidamente. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? ¿Dónde está eso escrito? Mire, Deuteronomio capítulo 10, verso 12, con respecto a lo que estoy diciendo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Hachén Adonai, tu Dios, de ti? Ponga atención. Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma. Usted siga leyendo. Es decir, un individuo que llega a conocer verdaderamente quién es Jesucristo, que es el único y soberano Dios, innatamente del corazón nace el amarlo, el servirle, en temerle. Amén, mi amado. Volvamos a Eclesiastés. Entonces dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿El necio quién es? Ese que se apresura con su lengua a proferir, ¿cómo puedo decir, mi amado hermano? Promesas. Por eso dice, acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Uno de los sacrificios de un necio fue el de Saúl. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Lo leo? En el capítulo 15 de la primer libro de Samuel, ¿ya? Vamos a leer solamente una porción de la escritura. Este había recibido instrucción de Dios por boca del profeta y juez Samuel, ¿ya? Entonces, este no obedeció, porque el Señor le había dado orden que destruyera todo
lo del anatema. Y aún más, hermano, que el rey de Amalek, Agag, tenía que ser destruido. Pero este no hizo conforme al mandato de Dios, como muchos hermanos, cuando oyen la palabra de Dios, no la hacen. Simplemente dicen, ¡uy, qué hermoso es esto! Pero no la ejecutan. Entonces, ¿qué pasó aquí? Verso 22. Cuando ocurrió todo esto, vino Samuel y le dijo, ¿se complace el Señor nuestro Dios tanto en los holocaustos o víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Se complace más el Señor del sacrificio del necio? Porque el sacrificio del necio es ese que cree que le sirve a Dios, no obedeciendo lo que a la palabra de Dios le está demandando. ¿Sí? Y de esto hay miles de personas que se congregan y ofrecen sacrificios, pagan los diezmos, que es una mentira, que es un negocio de los pastores evangélicos, ¿ya? Y ese es un pecado, mi amado hermano, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Y ofrecen ese sacrificio del necio. ¿Por qué necio? Porque no obedecen lo que la Escritura enseña. ¿Me entiende? Aquí la iglesia debe entender que somos una nueva creación. Y no ofrecemos ningún rito religioso. Solamente lo que sacrificamos es alabanzas a Dios. Amén. Y lo otro es obedecemos a lo que la Escritura nos enseña. Este Saúl no obedeció, entonces Samuel le dice, ¿se complace el eterno Señor tanto en los holocaustos o víctimas? Porque te había dicho, mira, perdoné lo mejor del rebaño, ¿ya? Y traje las primicias del anatema para que vayamos y sacrifiquemos a Hachén Adonai tu Dios, le dice. Ni Saúl consideraba, siendo israelita, ni Saúl consideraba que Hachén Adonai era su Dios. Él le dijo, para que celebremos sacrificios a tu Dios. Se lo dijo a Samuel. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Entonces Samuel le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos o víctimas como que se le obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! Uno dice, bueno, dejó de ser rey. No, esta palabra tiene connotación, porque nuestro Señor es Rey de Reyes. Es decir, no solamente Saúl había sido despojado de su reino, sino que había sido despojado, aunque nunca tuvo, en el reino de los cielos. Nunca tuvo ni siquiera la más mínima opción de entrar por portales de gloria. ¿Me entiende, mi amado hermano? Es decir, que el desobedecer, hermano, es como pecado de adivinación. ¿Ya? Es una obstinación. Es decir, el yo creo, el yo siento y el yo pienso. Eso tenemos que sacarlo de una vez de todas de nosotros. Bendito sea Jesucristo. Entonces cuando Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Qué tremendo, ¿no? Cuando usted se congrega, ¿a qué va a congregarse? Hay mucha gente que va a lucir sus trajes, o a lucir sus vehículos en lo que llegan, ¿ya? O a lucirse cuando entregan una ofrenda abundante. ¿A qué va, hermano? Ese es un sacrificio de necios. Entonces usted, como un buen cristiano, como un buen hijo de Dios, cuando va a la casa del Señor,
acérquese más para oír que para elevar un sacrificio necio. Amén. No te des prisa con tu boca, verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El tiempo me pilló, pero mire, este texto lo voy a continuar mañana, ¿ya? Porque aquí hay mucho alimento que sacar, ¿ya? No te des prisa con tu boca, ¿ya? Es decir, no prometas tan ligeramente. Considera si vas a cumplir lo que prometes. Ahora, si hemos llegado a través de estas enseñanzas a conocer quién es Dios, cuando sabemos que Él habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha podido ver a Dios, pero nuestras oraciones llegan directamente a su trono de gracia. Es decir, que Dios, siendo Dios, solamente atiende la voz de sus hijos. Porque por la sangre del Cristo tenemos acceso libremente al trono de la gracia, porque Jesucristo nos dio a conocer la paternidad del Eterno. En Jesucristo está la paternidad en favor de nosotros, la iglesia. Amén, mi amado hermano. Y si llegamos a conocer esto, entonces, amados hermanos, no seamos necios. Bendito sea Dios, que cuando vamos a la casa del Señor, nuestro oído esté más presto a oír lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén, mi amado. Mañana vamos a continuar con esto. Me alargo un poco porque trato de explicar claramente esto, mi amado hermano, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Me quedan unos minutitos, pero quiero resaltar un proverbio con respecto a esto, mi amado hermano. Capítulo 15 del libro de los Proverbios, verso 8. Mire lo que dice. Subráyelo en su Biblia. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Amén, mi amado hermano. El impío es aquel que tiene o quiere aparentar una cierta piedad, que quiere aparentar que es hijo de Dios, pero en el fondo no lo es. Y trae sacrificios, trae ofrenda y trae quizás alabanza, pero ese sacrificio de ese impío es abominación al Señor nuestro Dios. Mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando un recto, cuando un justo por la sangre de Cristo y entiende quién es Dios, su oración delante del Señor es motivo de gozo para nuestro Dios. Porque sabemos a dónde dirigimos nuestras palabras y sabemos quién es este Dios bendito. Alabanzas al Señor Jesús. Otro verso. Capítulo 21 del libro de los Proverbios, verso 27, se me vino a mi mente. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? No, es un signo de exclamación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? ¿Ya? ¿Por qué con maldad? Porque ese individuo no ha nacido de nuevo. Aún la maldad permanece en él. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta allí. Espero que esto que estoy hablando les sirva a ustedes. Medítenlo, óiganlo quizá 1 o 2 veces y vayan examinándolo a la luz de las Escrituras. Amén. Hay un teléfono si ustedes quieren comunicarse conmigo. Mi teléfono personal es el 931-02-7527. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted nos ha dado de poder compartir, Señor, esta palabra gloriosa y bendita. Esta palabra que provoca demanda en nosotros.
Esta palabra que nos hace, Señor, saber lo que usted pide de nosotros, lo que usted exige de cada uno de nosotros, sus hijos. Si hemos llegado a conocerlo como el único y soberano Dios, entonces nuestra cerviz se humilla delante de usted. Reconocemos el señorío del Cristo, Señor, y declaramos con nuestras bocas cada día que Jesucristo es el Señor, que usted es el único, yo soy el que soy, el eterno, y fuera de usted no existe Dios, no hay otra persona fuera de usted, Señor. Gracias le doy con todo mi corazón por todo lo que usted nos ha hecho entender. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Nos vamos a reencontrar mañana. Suscríbase a este canal. Comparta con otros hermanos estas enseñanzas. Comparte este canal para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada, una linda semana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que la paz del Cristo, de Siloh, el hacedor de paz, inunde sus corazones y sus hogares en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.